Bienvenidos a Euronews Hoy, el resumen semanal, una edición especial dedicada a todos aquellos que no han podido hacer un seguimiento continuado de la actualidad. Los ataques con drones entre Kiev y Moscú, la visita del Papa a Portugal y las evacuaciones de civiles en Níger han marcado la actualidad de los últimos días. Esta semana la tensión en la invasión de Ucrania se traslada a la capital de Rusia. Esta semana los drones ucranianos impactaron varios días en un edificio de negocios de Moscú, algo que ha despertado la preocupación en la población. Rusia respondió a estos ataques con continuos bombardeos en Kiev y otras ciudades ucranianas. Y además, el portavoz del Kremlin ha asegurado que Rusia ya está preparada para reanudar el pacto del cereal. Eso sí, bajo la condición de la retirada de las sanciones de Occidente. Los trabajadores del distrito financiero de Moscú miran al cielo con creciente preocupación. Por segunda vez en 3 días, un dron, supuestamente lanzado por Ucrania, ha impactado contra el mismo edificio de cristales, sembrando el desconcierto en la zona. No se registraron víctimas. Неожиданно, что второй раз, примерно в то же место. Мы не ожидали, конечно. Теперь уже совсем не хочется приходить. Безопасность, я даже не знаю, как это комментировать, потому что мы живем вот в соседней башне, вот она, башня Ока. Мы видим с окна, как сюда подъезжает ночью полиция, скорая и так далее. Это очень страшно, потому что просыпаешься ночью под взрывы. Según el gobierno ruso, otros 2 drones fueron derribados por la defensa antiaérea en la región de Moscú. En ese contexto, el jefe del Estado Mayor del Ejército visitó a las tropas rusas en Zaporilla. Según el informe hecho público por el ejército, Valery Gerasimov hizo hincapié en la detección temprana de la presencia del enemigo, en los ataques preventivos y en el fuego de contrabatería. La guerra sigue golpeando a la población civil ucraniana. Este martes un médico murió y una enfermera se encuentra en estado crítico después de que un centro de salud en Jersón fuera alcanzado por la artillería rusa. Los bombardeos tienen como telón de fondo la contraofensiva ucraniana contra las tropas rusas. Más al norte, en Kharkov, una escuela de formación profesional fue blanco de drones de fabricación iraní. Mientras Ucrania intenta exportar su grano por rutas alternativas como el puerto rumano de Constanza, Ankara insiste en reactivar el acuerdo de exportación de grano entre Kiev y Moscú. En una conversación telefónica, el presidente turco ha instado a su homólogo ruso a renovar el acuerdo ucraniano de exportación de grano. El portavoz del Kremlin se refirió al asunto posteriormente. Россия готова незамедлительно вернуться к самой сделке, не только переговорам, но и самой сделке. Незамедлительно готовы сделать. Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается Российской Федерации. До сих пор этого сделано не было, как вы знаете. Una declaración que no ha pasado desapercibida en las Naciones Unidas. La embajadora estadounidense ante la institución añadió: We have seen indications that they might be interested in returning to discussions, so we will wait to see whether that actually happens. Pero lo que está ocurriendo en estos momentos es que Rusia sigue atacando las infraestructuras portuarias ucranianas, esenciales para sus exportaciones de grano. Durante la madrugada del miércoles dañaron decenas de miles de toneladas de grano en el puerto de Izmail, en el Danubio, situado a escasos metros de Rumanía, país miembro de la OTAN. La presión desde Occidente está aumentando para que Rusia reanude el acuerdo sobre la exportación de grano desde Ucrania. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, insta a los 27 países a presionar de manera coordinada con una sola voz. En paralelo, Antony Blinken arremetió contra Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. We must address Russia's war of aggression against Ukraine and the resulting assault on the global food system. Since Russia pulled out of the arrangement on July 17th, ignoring the world's appeals, grain prices have risen by more than 8% around the world. Kenya's foreign ministry called Russia's move, and I quote, a stab in the back. What has Russia's response been to the world's distress and outrage? Bombing Ukrainian granaries, mining port entrances, threatening to attack any vessel in the Black Sea, no matter its flag, no matter its cargo. Josep Borrell también pidió al G20 que presione a Rusia para pedir que los barcos de grano ucranianos crucen nuevamente el Mar Negro. Borrell afirma que el único beneficiario de los bloqueos y bombardeos es el sector agrícola ruso, que aumenta los precios y su cuota de mercado al mismo tiempo.
Los servicios de seguridad de Ucrania han publicado este viernes un vídeo en el que aseguran se ve como uno de sus drones impacta contra un buque de la Marina rusa en el puerto de Novorossiysk, en el Mar Negro. Kiev dice que el barco anfibio Lenegorsky Gomiak resultó dañado, que el aparato no tripulado llevaba 450 kilos de explosivo y en la nave había 100 tripulantes. En las redes sociales circulan imágenes no verificadas que muestran al buque transportado por un remolcador. El Ministerio de Defensa ruso reconoce que el puerto fue atacado con drones en la madrugada de este viernes, pero mantiene que todos fueron interceptados. En el puerto de Novorossiysk hay unos astilleros, una terminal de petróleo y esta base naval constituye un punto clave para las exportaciones rusas. De confirmarse este ataque sería similar en importancia al que hundió el crucero de misiles ruso Moskva en abril de 2022. Ucrania aseguró que recibió el impacto de 2 de sus misiles antibuque, yéndose a pique con un número de bajas no confirmadas. Uno de los temas que ha acaparado la atención de los medios ha sido la tercera imputación del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por intentar revertir los resultados de las últimas elecciones presidenciales. Recordemos que este año ha sido también acusado en Nueva York de comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, con la que mantuvo una affair en el pasado, durante la campaña electoral de 2016. Y en Florida, por llevarse y mantener ilegalmente en su mansión de Mar-a-Lago documentos clasificados de la Casa Blanca. Trump se declara no culpable. El expresidente estadounidense rechazó su implicación en los 4 delitos que le imputa la Fiscalía y que comporta penas máximas de hasta 20 años de cárcel. Es el caso más grave contra Donald Trump por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020 que culminaron en el asalto al Capitolio. This is a very sad day for America. When you look at what's happening, this is a persecution of a political opponent. This was never supposed to happen in America. This is the persecution of the person that's leading by very, very substantial numbers in the Republican primary and leading Biden by a lot. En el exterior del tribunal se reunieron manifestantes contra el expresidente para celebrar festivamente el comienzo de un procedimiento que puede llevarle a prisión, aunque no apartarle de las elecciones presidenciales. Exhibieron pancartas con caricaturas y todo tipo de deseos de encarcelamiento y fin de su carrera política. El Papa Francisco se ha reunido en Lisboa con 13 víctimas de abusos sexuales por parte del clero portugués. El sumo pontífice ha querido escuchar sus relatos de primera mano y pedirles perdón en nombre de la Iglesia de este país. El encuentro en la Nunciatura en la noche de este miércoles no había sido anunciado con antelación y duró más de 1 hora. Y esto a menudo se acentúa por la desilusión o la rabia que algunos alimentan en relación a la Iglesia. En algunos casos por nuestro mal testimonio y por los escándalos que han desfigurado su rostro y que llaman a una purificación humilde, constante, partiendo del grito de dolor de las víctimas que siempre han de ser acogidas y escuchadas. Este acto se produce tras la publicación el pasado febrero de un informe sobre el tema que estimaba que al menos 4.800 niños y niñas habían sido víctimas de pederastia por parte del clero desde 1950. Los responsables del estudio entregaron además a la Iglesia portuguesa una lista de sacerdotes sospechosos. La institución fue muy criticada por no apartarlos inmediatamente del servicio religioso y dejar la decisión a las diócesis. Francisco permanecerá en Portugal hasta el domingo con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, que espera reunir a 1 millón de fieles. Colombia también ha sido una de las grandes protagonistas de esta semana. El país abre un nuevo periodo de paz de 6 meses con el Ejército de Liberación Nacional, lo que abre un futuro de esperanza para poner fin al conflicto de décadas con esta guerrilla. Pero este logro del presidente Gustavo Petro ha coincidido con la declaración de su hijo a la Fiscalía, en la que ha admitido que dinero ilegal entró en la campaña presidencial de 2022. Mi nombre es Nicolás Fernando Petro Burgos. El hijo del presidente de Colombia revela que dinero ilegal entró en la campaña presidencial. Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó a la Fiscalía que parte del dinero supuestamente ilegal que recibió y por el cual está procesado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entró en la campaña electoral de su padre de 2022.
Este escándalo ha puesto en el punto de mira al presidente y ha cuestionado al actual gobierno. Gustavo Petro ya ha reaccionado a las críticas y ha defendido la integridad de su jefatura. Pierdan cuidado, el presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito, ni para ganar, ni para financiar campañas, ni para nada que tenga que ver con el poder. Todo esto coincide con el inicio de un nuevo periodo de alto el fuego en Colombia con el Ejército de Liberación Nacional de 6 meses. Este dio comienzo con una ceremonia encabezada por el presidente Petro y varios líderes de la guerrilla en Bogotá. Un momento histórico que podría sentar las bases para poner fin a un conflicto de décadas con el ELN. Al menos 8.000 militares y policías continúan con la búsqueda de remanentes de las pandillas en El Salvador. Esta semana las fuerzas de seguridad instauraron un denominado cerco de seguridad en el departamento de Cabañas, a unos 80 kilómetros de la capital, convirtiéndose en el primer departamento en ser cercado en su totalidad. Todo esto ocurre en el contexto del régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022 como una estrategia del gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas. El Foro Nacional de Salud de El Salvador ha rechazado el cerco sobre el departamento de Cabañas por ser una amenaza a los derechos humanos de sus habitantes, de acuerdo con un comunicado compartido en sus redes sociales. Esta situación también tiene dividida a la población. Situación que después de haber vivido tanta violencia en el país nos agrada. Pues muchas madres están preocupadas porque han visto que bastantes soldados están alrededor de nuestra comunidad y tienen temor por sus hijos, ¿verdad? En respuesta a una escalada de 87 homicidios en un fin de semana de marzo de 2022, el mandatario salvadoreño lanzó su guerra contra las pandillas e implementó el régimen de excepción. Desde entonces se han suspendido algunas garantías constitucionales y han sido detenidos casi 72.000 presuntos pandilleros. En China, decenas de millones de personas sufren las consecuencias de las lluvias torrenciales, las más intensas en 140 años en el área de Pekín. Al menos 20 personas han perdido la vida y 27 se encuentran desaparecidas en los suburbios de la capital. La catástrofe deja al menos 147 desaparecidos en el mes de julio. La crecida de los ríos amenaza numerosas ciudades, por lo que se han realizado evacuaciones masivas. El gobierno iraní ha declarado 2 días de vacaciones para funcionarios y bancos ante la ola de calor que sufre el país. La decisión fue tomada después de que las temperaturas sobrepasaran los 40 grados Celsius en muchas ciudades y que incluso rozaran los 50 en el sudoeste. Las autoridades sanitarias han advertido sobre los riesgos de infarto producto de la sobreexposición al sol, pidiendo a la población permanecer en interiores desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La provincia de Sistán y Baluchistán es una de las más afectadas. El golpe de Estado en Níger tiene a toda la comunidad internacional en vilo. Esta semana comenzaron las evacuaciones de civiles a Europa y Estados Unidos, y los golpistas continúan su negativa a retirarse, a pesar de las amenazas de intervención militar de los países de África Occidental. El presidente derrocado de Níger, Mohamed Bazoum, pide a Estados Unidos y sus aliados que intervengan en la crisis del golpe de Estado en el país mientras permanece detenido. En un artículo de opinión del Washington Post se ha descrito a sí mismo como un rehén y ha asegurado que sin la intervención occidental toda la región central del Sahel podría caer bajo la influencia de Rusia a través del grupo mercenario Wagner. Bazoum agregó que los extremistas islámicos aprovecharían la situación para poner a los jóvenes en contra de Occidente. La CDAO, Comunidad Económica de Estados de África Occidental, sigue negociando con los líderes del golpe para la liberación de Bazoum. No han descartado una acción militar a menos que sea reincorporado el domingo. El golpe militar de la semana pasada en Níger preocupa seriamente a Occidente. Los aliados temen que el país africano, un socio clave en la lucha contra los grupos yihadistas en la región, pueda ahora pivotar hacia Rusia. El derrocamiento del presidente Mohamed Bazoum ha sido firmemente condenado por la Unión Europea, Estados Unidos y varios países de África, además, por supuesto, de por Naciones Unidas. Jean-Yves Jesekel, del International Crisis Group, considera que aún es demasiado pronto para saber si Níger podría o no recurrir a Rusia o al grupo Wagner.
We know that Wagner is interested in, developing its capacity, in West Africa. We anticipate also that within the new military regime, if they were to stay in power, they will look for different allies, and they might be tempted to establish closer relationship with Russia. It's a possibility that there is a change in alliance, and that Russia might develop its capacities through Wagner in the region. But right now, it's also a red flag that is very convenient to use in order to be in a stronger position when you negotiate. Por supuesto, también preocupa el impacto que el golpe pudiera tener en la importación de uranio, con el que se alimentan las centrales nucleares europeas. Como séptimo productor mundial de este elemento químico, Níger suministra a la Unión Europea casi el 25% de sus reservas, por delante de países como Kazajistán, Rusia o Australia. A Francia, el país africano le proporciona alrededor del 10% de su uranio. Yesekel considera que el posible impacto no sería tan crítico como pueda parecer. France used to be much more dependent on Nigerian uranium in the past than it is today. There have been, a diversification of access to uranium in the world, including Canada, including also Kazakhstan. So it's a different market than it was 20 or 30 years ago. So it's still an important interest, but it's not central. It's not vital to France as it used to be. El experto asegura también que, en verdad, no está claro que los militares sean capaces de permanecer mucho tiempo en el poder. Aún es pronto para sacar conclusiones. And there is still a possibility for the President Bazoum to come back. It will be extremely difficult. This is not the most likely scenario, but this is still the scenario on which many actors are working on. There are many actors in the international community. And as a matter of fact, even Russia is encouraging, is pushing for the return of the elected president. But if this external pressure does not connect with, an internal pressure, I'm afraid it won't work. Banderas rusas ondean frente a la embajada francesa en la capital de Níger. Muestran el ganador geopolítico tras el golpe de Estado. Moscú disputa influencia en África con China, Estados Unidos y Unión Europea. Y en la región del Sahel presiona con el grupo de mercenarios Wagner. El destino de la antigua colonia francesa sigue siendo poco claro. Russia is looking at opportunities in the region. It's already very engaged in Mali in partnership with the junta there. And although Russia, through its foreign minister, Mr. Lavrov, has condemned the coup in Niger and asked for constitutional order to be returned, and Russia also supported a UN Security Council statement to that effect last Friday. The founding member of the Wagner mercenary group, Mr. Prigozhin, has welcomed the coup, saying it's a move against imperialism, neocolonialism, and offers his support to the putschists in Niamey. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental advirtió a la Junta Militar de Níger que o cede el poder el domingo 6 de agosto o afrontará sanciones extremas y un posible uso de la fuerza. Pero algunos analistas ven mayores amenazas para Níger en el fanatismo yihadista, que podría atacar de nuevo aprovechando el desconcierto tras el golpe. What is at stake is regional. Any political destabilization would help jihadists, and Niger has a central spot for jihadism to use from either Mali or Burkina or even Libya. La estabilidad y la paz bajo el presidente Bazoum era considerada por Occidente como un bálsamo en África. Niamey trabajó con París y otros aliados europeos para frenar el radicalismo islamista y la inmigración no autorizada. Niger is a key ally for the whole Europeans involved in Sahel. You have Germany present, Belgium, Italy, and what's interesting in Niger, it represents also what the European Union wants to do with the African on these challenges.
cruzaron el Atlántico desde Nigeria aferrados al timón de un buque de carga. Los 4 polizones se habían escondido en un pequeño compartimento sobre el mecanismo de dirección del barco antes de que zarpara del puerto de Lagos. El extenuante viaje duró 14 días, pero el suministro de alimentos y agua de los polizones se agotó el 10º día. Explicaron a los guardacostas brasileños que creían que el barco se dirigía a Europa. 2 de ellos volvieron a Nigeria, mientras que los otros 2 solicitaron asilo en Brasil. El actor Angus Cloud falleció a sus 25 años de edad este lunes en casa de su familia en California. Angus era conocido por ser uno de los protagonistas de la serie Euphoria de HBO. La causa de su muerte no ha sido revelada. Angus Cloud fue descubierto para este personaje por un director de casting mientras paseaba por las calles de Nueva York. En un comunicado, su familia dijo que Angus era abierto con respecto a su batalla con la salud mental y que esperaban que su muerte recuerde a aquellos que sufren que no están solos. La inteligencia artificial podría ayudar y mucho en la lucha contra el cáncer. Según los primeros datos de un estudio realizado en Suecia, los cribados de cáncer de mama llevados a cabo con la ayuda de la IA localizan hasta un 20% más de tumores. Además, los programas informáticos reducen sensiblemente el trabajo de los radiólogos, ya que solo se requiere de una persona para llevar a cabo el procedimiento. Los expertos aseguran que se trata de un prometedor paso, aún por confirmar, en la inagotable pelea contra el cáncer de mama, teniendo en cuenta la importancia en esta del cribado inicial. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de nuestro resumen semanal. Recuerden que si aún quieren indagar en alguno de los temas que hemos tratado, pueden acudir a nuestra página web y redes sociales. De nuevo, muchísimas gracias por su tiempo. Hi.